Bueno, muchas gracias por todo, por invitarnos, por incluirnos en esta revolución maravillosa y también gracias por invitarnos a participar de estos desafíos políticos y conceptuales como el que se plantea aquí. Blanca Caud, a quien agradezco, me invitó a interrelacionar la migración climática con esta problemática económica y después vi lo de los despojos territoriales del imperialismo. Así que es toda una problemática que voy a tratar de resumir en estos breves momentos. Pero antes, honor a quien se lo merece. Assata Shakur, perseguida política estadounidense, que se insubordinó contra el racismo y la pobreza, pasó a la posteridad hace unos días en Cuba, su país de asilo. Ella, militante del partido Panteras Negras y su entorno político, fueron perseguidos por luchar contra el racismo, asociarlo a la lucha de clases y fundamentar por ahí una propuesta anticapitalista, como la que se está tratando aquí. Sí, un aplauso a las Panteras y a Assata. Esa objeción al capitalismo y al racismo sigue siendo castigado como el peor delito en ese país, en Estados Unidos. Una muestra reciente, ocurrida hace unos días, es la declaración de Antifa como una organización terrorista nacional, figura que no es legal ahí, y menos aún cuando se trata de una convocatoria y no de una organización. Es una convocatoria antifascista como la que se ha hecho también en Venezuela, una convocatoria a la resistencia al supremacismo blanco y una denuncia del autoritarismo. Acaba de ser declarada insurrecta. En esa misma línea, Donald Trump declaró esta semana a Portland, a la ciudad de Portland, en guerra y despejó un ejército para proteger ¿a quién? Al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE. Aquel que violenta a migrantes, pero que según Trump está bajo asedio de la Antifa y de otros terroristas domésticos. En Portland, ahí mismo, en 2020, Elizabeth Gunn, una joven de 20 años entonces, protestó durante 6 meses en las calles tras el asesinato de George Floyd, como recordaremos, en manos de la policía de Minneapolis, en otro estado. Se movilizó ella por una cuestión de dignidad, pero también de justicia, pues ella también tenía y tiene una causa propia, y es que cuando tenía 18 años fue encarcelada y sometida a trabajo forzado. Y es que en ese país, autoproclamado como el adalid de la democracia y los derechos humanos, la esclavitud y la servidumbre involuntaria son legales. La cláusula de excepción a la 13ª enmienda posibilita el uso de la esclavitud como método de castigo, permitiendo someter legalmente a trabajos forzados a personas encarceladas. En algunos estados, solo en noviembre del año pasado, se eliminó esto de las constituciones, mientras otros estados, como Luisiana, por ejemplo, tienen esta práctica como práctica legal. 7 estados de Estados Unidos no pagan a los trabajadores penitenciarios ningún salario y si se rehúsan pueden ser castigados e incluso amenazados de ser electrocutados. Así, la esclavitud del siglo XXI recluta en el trabajo forzado penitenciario a unas 800,000 personas que trabajan por centavos o por nada. Es una industria privada avaluada en unos 80,000 millones de dólares. Eso explica por qué Estados Unidos, que es apenas el 5% de la población mundial, alberga
al 25% de la población encarcelada de todo el mundo. Según Freedom United, el 97% de las personas encarceladas nunca fueron juzgadas y son principalmente afrodescendientes, latinas, personas empobrecidas que se ven obligadas a aceptar acuerdos de culpa por delitos menores. De modo que el encarcelamiento de las personas racializadas opera como una suerte de secuestro para el trabajo esclavo. Es a eso que referimos cuando hablamos de racismo estructural, es decir, el racismo como elemento constitutivo de la acumulación capitalista. Luisiana tiene uno de los sistemas laborales penitenciarios más importantes del país. En una de las principales prisiones, conocida como Angola, están detenidas más de 6,000 personas, mayoritariamente afrodescendientes. Allí los prisioneros cultivan algodón, como lo hicieron sus antepasados, víctimas de tráfico de personas, del tráfico transatlántico de personas provenientes de África. Los azotes y torturas fueron oficialmente prohibidos en el año 75, hace muy poco, pero persisten, es decir, todavía eso está. Y sigo con el ejemplo de Luisiana, porque ahí, en 2005, sucedió el huracán Katrina, emblemático en materia de calentamiento del planeta. Unas 2,000 personas murieron, unas 700,000 fueron desplazadas y alrededor de 1.2 millones fueron evacuadas. Pero ¿qué tal? Un mes después, cuando la ciudad de New Orleans había sido prácticamente abandonada, en la cárcel, en un calor sofocante y con la fetidez de las inundaciones, las personas encarceladas, afrodescendientes principalmente, permanecían sin rescate. Luego supimos que muchos eran inocentes, muchos se ahogaron. El gobierno de entonces de George Bush se olvidó de ellos y de la mayoría empobrecida, pero llegó a desplegar hasta 58,000 efectivos para proteger la propiedad privada. Naomi Klein, que estudió este caso como una evidencia de la doctrina de shock aplicada para imponer el neoliberalismo, dice: en New Orleans, después del huracán Katrina, vi hordas de contratistas, militares privados, descender sobre la ciudad inundada para encontrar formas de sacar provecho del desastre. Klein evidencia cómo los contratistas actuantes en la invasión de Irak en aquel momento volvieron rápidamente a su país e inmediatamente obtuvieron contratos, como la Halliburton, que obtuvo un contrato de 60 millones para restaurar inmediatamente las bases militares, o Blackwater, que también hubo contratos para proteger a los empleados del FEMA, a los que protegían la propiedad privada. Y así recibieron unos 3.400 millones de dólares en pocos días sin ninguna base de oferta. Y ellos nos llaman a nosotros y a nosotras de corruptos. Menciono esto para enfatizar en que no es cierto que los desastres afectan a todas las personas por igual. El clasismo, el racismo, el sexismo, la homofobia y otros operan siempre para afianzar las mismas jerarquías. Esto es notorio en el caso de las catástrofes como las atribuidas al calentamiento global, donde esa jerarquía está siendo definida en función de los intereses corporativos. En el caso del huracán Katrina, mucha gente desplazada nunca pudo volver a sus lugares. La gentrificación operó y ahora son barrios exclusivos. Eso sucede en muchas otras partes. En la reconstrucción, migrantes trabajaron por nada o casi nada. La Halliburton no les pagó y cuando hubo amenaza de presencia de la migra, muchos huyeron sin mirar atrás. Eso es el racismo estructural que, insisto, es consustancial a la misma arquitectura del capitalismo. Y coloqué este ejemplo
porque tiene todos los elementos para ilustrar la situación a escala geopolítica mundial, donde el caos y los desastres asociados al calentamiento global están siendo utilizados para un reordenamiento de la geografía y de la población en beneficio de los proyectos del capital corporativo. Con ese fin, el sistema carcelario privado que describí está siendo internacionalizado. Es el apartheid del desastre a gran escala, a escala global. En ese marco, para evitar la entrada de migrantes y solicitantes de asilos a los países de la OTAN, han organizado la llamada externalización del circuito carcelario. Aquí conocimos algo con la experiencia en El Salvador, de esa externalización, donde el sistema penitenciario estadounidense y europeo se ha extendido hacia América Latina y el Caribe y África, pero también a Asia y al Mediterráneo. Son cárceles para migrantes, gran parte de ellos desplazados climáticos, que son arrestados y enviados en paquete a cualquier parte. Y no existe aún una categoría internacional para los desplazados o migrantes climáticos, que son millones. La cadena de valor de ese negocio privado es muy rentable. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué la mayoría de migrantes climáticos son del sur? Un elemento de respuesta es evidente. Los desplazamientos de población tienen más que ver con las injusticias geoeconómicas y sociales que propiamente con la intensidad de los desastres naturales. Se estima que en el mundo más de 1.000 millones de personas podrían estar expuestas a riesgos climáticos de aquí al 2050, lo que podría obligar a decenas y cientos de millones a abandonar sus hogares en las próximas décadas. En América Latina y el Caribe serían unos 17 millones. El Caribe insular, como sabemos, es la zona de mayor vulnerabilidad, pero también los Andes, el noreste de Brasil y el norte de Centroamérica. Entre 98 y 2020, los fenómenos climáticos y geofísicos causaron 312,000 muertes y afectaron a más de 277 millones de personas en América Latina y el Caribe. No obstante, en las cumbres sobre clima, la movilidad humana no figura aún como un tema central. Solo en África, la Convención de Kampala reconoce la protección de migrantes climáticos, pero claro, su alcance es regional. En el marco de la Asamblea General de la ONU hace unos días, el presidente de Estados Unidos calificó a la identificación del cambio climático como la mayor estafa jamás perpetrada y a la migración como la principal invasión y el mayor problema político de nuestro tiempo, dijo. En ese mismo escenario, el subsecretario Landó pidió cambios en las políticas internacionales de asilo, argumentando que marcos internacionales como la Convención sobre Refugio han sido abusados para que la inmigración masiva se legalice. Pero en realidad, la realidad es otra. El Papa Francisco evidenció que el Mediterráneo se ha convertido en un enorme cementerio y no podemos resignarnos a ver seres humanos tratados como mercancía, dijo, aludiendo a la movilidad humana africana que pasa por esa zona. Pero eso podemos aplicar al desierto del Darién, a los caminos que recorre la Bestia, ese tren que va por México, al cruce del río Bravo, al fin, a todos los caminos que recorren los nuestros y las nuestras de nuestra región. Con esta breve descripción del panorama, una conclusión se impone. A las reparaciones por el genocidio colonial de unos 80 millones de indígenas y por el tráfico transatlántico de personas desarraigadas de África, habría que añadir las reparaciones provenientes de los efectos del calentamiento del planeta provocado por el norte con afectaciones geopolíticamente localizadas en el sur.
El desplazamiento forzado, más bien los desplazamientos forzados, causan daños irreparables a culturas, pueblos y civilizaciones, cuyo curso histórico queda fracturado cuando no destruido. Además, hay daños contra la madre tierra, producidos por los proyectos neocolonialistas que avanzan de la mano de las corporaciones, que no dudan en desplazar masivamente a poblaciones enteras para consumar sus planes, como sucede en Haití o en Congo, en base a la minería y en otras partes también. Y no hay duda, las reparaciones climáticas son mucho mayores a las que estiman los expertos. Y claro, antes de que nos encarcelen a todos en esas cárceles externalizadas y que nos vuelvan a reesclavizar, hay que seguir a Chávez. No hay que cambiar el clima, hay que cambiar el planeta, ¿verdad?